con los menores costos posibles y haciendo las cosas bien, si tenemos en cuenta lo que ha pasado en otro mundo, la pandemia. ¿Cree alguien que el gobierno, habría algo mejor para el gobierno que pudiera anunciar eso, para que la situación, el drama, por lo menos, de los temores respecto de la pandemia desaparezcan? Por otro lado, no es cierto que el gobierno no ha atendido la economía. Probablemente nunca en materia económica haya habido tanta presencia del Estado como en estas circunstancias. Nunca, yo creo, ¿no? No quiero repetir las decisiones que se han tomado para procurar, evitar que los daños de la pandemia que se producen en todo el mundo, además, Cristian, en todo el mundo, incluso en los países que tomaron decisiones distintas a la nuestra, están viviendo una crisis económica muy severa y dicen que se va a agudizar. Bueno, digo que para el gobierno ha tomado decisiones importantes en el marco de una Argentina con muchas dificultades, ¿no? Que no es responsabilidad del gobierno, una Argentina que tiene dificultades que vienen de hace muchos años. Ha tomado las decisiones adecuadas, por lo menos para tratar de paliar un poco las consecuencias económicas de la pandemia. Doctor, ahora sí le propongo, si le parece, pasar un poco más al tema político partidario. Sí, ¿no? Cómo no. ¿Existe el radicalismo sin Cambiemos? Usted fue muy crítico, inclusive mientras fue diputado nacional por el radicalismo, y fue orgánico y aceptó la decisión de Gualeguaychú y fue orgánico. Pero de hecho, las críticas que se han hecho, los mismos radicales han reconocido que fue un convidado de piedra. ¿Existe el radicalismo fuera de Cambiemos? ¿Hay vida en el radicalismo? Sí, ahora le digo, en primer lugar yo no ingresé al Congreso por Cambiemos, ¿eh? Eso quiero aclararle a algunos radicales que no saben demasiado cómo llegan los diputados al Congreso. Yo no fui candidato de Cambiemos. Es más, en el año 2017, yo fui candidato del Frente UNE. Y en el año 2017, cuando se venció mi mandato, a mí me ofreció el PRO ser candidato en la provincia y le dije que no. Porque, bueno, le dije con mucho respeto y agradecido, no por las diferencias que tenía con ellos, les dije, que eran previsibles. No es que a mí me sorprendieron las diferencias en la gestión. Yo sabía que el PRO iba a hacer esto, por eso reclamaba del partido una actitud distinta hacia adentro de Cambiemos. Sino por las diferencias que tenía con mi partido. Esas sí que no eran previsibles, porque el partido había dicho otra cosa, había dicho que no iba a dejar, no iba a permitir, iba a tratar de impedir que se tomaran decisiones equivocadas, cuyas consecuencias las pagaría la sociedad, y no hizo nada de eso. Lo mismo me ofrecieron en el 2019 ser candidato, y hasta una embajada me ofrecieron en el 2017, y también la rechacé, porque yo soy radical por las ideas, y el partido, la verdad, durante estos 4 años, aunque conserven los símbolos, los rituales, la liturgia. La liturgia, perdón, sí, aunque los comités siguen siendo lo mismo, los partidos son fundamentalmente y antes que nada ideas, y la verdad que las ideas que se han defendido durante estos años, estos 4 años de radicales no tienen nada, aunque algunos radicales se enojan cuando yo digo esto, y probablemente la proporción de ese enojo es equivalente a la conciencia que tienen de que no han defendido las ideas del partido. Cuanto más conscientes son de que no defendieron las ideas del partido, más se enojan porque alguien les dice desde adentro del partido que no las defendieron. Pero bueno, claro, espero que repiensen. Lo que pasa es que se lo está diciendo un militante con un peso importante como es usted, doctor. No, yo no sé si afuera del partido debo tener más peso que adentro, por lo menos eso dicen las encuestas, y eso también les molesta a algunos. Y quiero decir, según las encuestas, bueno, mi posición recoge más adhesiones que la posición de quienes han tenido mayores responsabilidades en el partido. Estoy hablando de los que son más conocidos, no de los que no tienen un papel hoy demasiado relevante en el partido, pero pueden haberlo tenido en otro momento. Y yo creo que sí que hay vida. El partido cree que no hay vida después de Cambiemos. Y hay vida, y es una vida mucho mejor, no solo para el partido, sino para los argentinos, si la Unión Cívica Radical sale de Cambiemos, porque terminaríamos con la polarización. Yo creo que la calidad de vida de la gente, no únicamente, pero en medidas importantes, depende de la calidad de los gobiernos. Y la calidad de los gobiernos depende de la calidad de los partidos. Y los partidos que no son consecuentes con sus ideas
no son partidos de los que se pueda decir que tienen calidad. Hay que ser consecuente con las ideas. Yo no digo que hay que ser intransigente, siempre una dosis de pragmatismo hay en política, siempre una dosis, pero una dosis, no una dosis de ideas, no una dosis de convicciones y todo lo demás pragmatismo. Bueno, y lo que hizo el partido en los 4 años, desde mi punto de vista, es como irse del partido. Si uno considera importante las ideas, si lo más importante de un partido es las ideas, y defiende ideas que no son las del partido, de alguna manera se está produciendo un distanciamiento del partido. Eso es lo que han hecho muchos desde mi punto de vista, tal vez con la mejor intención. A mí no me convencieron nunca de que eso era lo mejor. Doctor, lo quiero pasar a un tema de actualidad y usted sabe que hace unos días fue imputado Mauricio Macri por la causa de espionajes, algo que en un principio, espionaje ilegal digo, ¿no? Que en un principio, entre otros temas por lo que llegó al poder, aparte que dijo que iba a mejorar la economía, la inflación, el desempleo, etcétera, criticaba estos actos que hacía una parte del kirchnerismo en anteriores gobiernos. ¿Lo asombró, le llamó la atención a usted? Sí, eso sí, pero antes permítame, Cristian, porque soy injusto cuando hablo del partido, porque hubo muchísimos radicales que tuvieron una posición como la que tiene quien habla. Sapia, por ejemplo. Sapia, por ejemplo, Jorge Sapia, de Córdoba. que la sigue teniendo, porque hay muchos radicales hoy que siguen defendiendo lo que se hizo, que actúan como si todo hubiera salido bárbaro, como si todo hubiera salido tal cual estaba previsto, como si las elecciones se hubieran ganado, como si la sociedad, después de 4 años de gestión del PRO, estuviera mejor que 4 años antes de la gestión del PRO. Dante Rossi es otro diputado. El actual legislador. Que dio una pelea en condiciones muy desiguales y que sorprendió por los resultados, por las adhesiones. Sin el gran aparato que en su momento manejaba Mestre o Negri, ¿no? En la provincia de Córdoba. Y enfrentando al radicalismo, el aparato, la estructura, no lo digo en sentido peyorativo, y al PRO. Porque, bueno, fue un ejemplo para muchos. No, lo que ha ocurrido con este megaespionaje es gravísimo. Yo no puedo decir si es cierto o no. Conozco lo que dicen los medios. Yo no condeno porque no prejuzgo. Tiene que la justicia investigar. A mí me llama la atención que la Unión Cívica Radical no diga lo mismo que ha dicho en otras ocasiones cada vez que se hacen denuncias de esta naturaleza, que es muy grave. Yo, si fuera presidente del partido, diría algo así como radical, como presidente de mi partido, somos los principales interesados en saber si esto ocurrió o no ocurrió. Y queremos que la justicia vaya a fondo e investigue hasta las últimas consecuencias, porque es gravísimo. Y creo que no solo los partidos deberían manifestarse, todas las instituciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que tienen, bueno, por objeto defender el Estado de Derecho, ¿no? Que de alguna manera tienen por objeto defender el Estado de Derecho, deberían manifestarse con mucha preocupación por estas denuncias y estar atentos a que efectivamente las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Yo no puedo decir si la justicia es o no, si la denuncia es o no, se puede verificar o no que se haya realizado esto, lo tendrá que decidir la justicia, pero es grave, si no es para tomarlo a la ligera. Hasta el prestigio en la Argentina, en el mundo, debe quedar dañado con estas noticias. Seguro. Ahora, lo que usted acaba de decir es una expresión de deseo, que desearía que orgánicamente el radicalismo se exprese diciendo que la justicia investigue y que se llegue a fondo. Pero usted que conoce desde adentro, ¿cree que, porque esto acaba de suceder, la imputación, digo, por lo menos, ¿no? Pero sí, ¿cree que lo puede llegar a hacer estas declaraciones, esta reflexión, la autocrítica? Cada vez tengo menos esperanza de que eso ocurra, porque no hubo una sola autocrítica respecto de todo lo ocurrido durante estos 4 años. Al contrario, se premiaron, se autoprorrogaron los mandatos o se autorrenovaron los mandatos partidarios y electivos, como si todo hubiera salido extraordinario. No ha habido una sola manifestación autocrítica, ni un radical, ni uno, salvo los de siempre, como Sapia, en Córdoba, Dante, Rossi y otros. No he escuchado a nadie decir que las políticas que se aplicaron del 2015... Las caras más visibles del radicalismo hoy, por lo menos a nivel nacional, que tienen mayor inserción, estamos hablando de Mario Negri y de Alfredo Cornejo, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, yo tengo con ambos amistades, más amistad con Mario, pero mis diferencias con Mario, políticas, en el terreno de las ideas políticas, es muy grande.
muy grandes en estos últimos 4 años. Y no he escuchado a ninguno decir, concretamente, las políticas aplicadas en los últimos 4 años durante la gestión del PRO fueron políticas malas para el país, que no debemos volver a aplicar y que acompañamos cometiendo un grave error. No he escuchado a nadie que diga eso, si usted quiere, no tan directamente, pero podría por lo menos decir algo para que la sociedad sepa que hacia adelante no se propone más de lo mismo, pero más rápido. Y con relación a este tema, ya han pasado varios días, tampoco con relación a lo de Mario Cimadevilla se ha dicho nada, al contrario. A ver, porque bueno, supónganse que no quieran, también en el Congreso no corresponde tal vez que se hagan declaraciones respecto del fondo de la cuestión, pero podrían haber frenado el agravio al que ha sido sometido Mario Cimadevilla, cuando le dicen que se prestó un show. Es un correligionario respetable. Y sin embargo, sí, lo leí en el Twitter de usted. Silencio de radio, y no sabe la cantidad de radicales que están molestos por la falta de reacción del partido. Porque debían haberlo evitado a eso. ¿O creen ustedes que sacaron esa declaración sin consultar a nadie? No, pero cuando uno tiene... Mire, cuando uno está tomado, tiene temor a lo que usted dijo, si uno cree que de fuera de Cambiemos viene la muerte, que no hay vida después de Cambiemos, bueno, entonces las decisiones que se toman no son las más correctas, sino las que nos aseguran no poner en riesgo Cambiemos, porque poner en riesgo Cambiemos les hace pensar, como le decía, y como usted dijo, que se acaba la vida política. Yo creo que hay una vida mejor después de Cambiemos, con respeto por el PRO, pero no comparto las ideas del PRO, no yo, mi partido. A veces me quieren hacer creer a mí eso. Yo fui 8 años diputado, sé lo que pensábamos nosotros, sé lo que pensaban estos correligionarios de muchas de las decisiones. Y usted no lo está diciendo con el diario del lunes, porque inclusive lo criticaron mucho por estar adentro y justamente ser crítico, doctor. Sí, y no era cómoda mi posición, porque yo tenía que ir después al Congreso y decir lo mismo que decían los medios. En realidad primero decían el Congreso, en los bloques, manifestaba mi posición. Como no tenía resultado, bueno, yo no quería quedar asociado a una decisión que desde mi punto de vista era incorrecta para el país y podría causar más problemas a los argentinos. Bueno, entonces yo también, cuando me preguntaban en los medios, fijaba mi posición y después la sostenía en el recinto. No era fácil porque tenía que, con mis correligionarios y con los miembros del PRO, tenía en el Congreso posiciones distintas. Pero bueno, mi viejo decía siempre que el que no está dispuesto a enfrentar situaciones incómodas, que no se dedique a la política. Doctor, me acaba de dar pie, lo mencionó a su padre, que en marzo se cumplió 11 años de su desaparición física, ¿no? Y con eso, con los 11 años, en realidad cada aniversario se lo recuerda como el padre de la democracia y se hacen múltiples homenajes a nivel nacional. Los radicales tienen que seguir, o por lo menos algunos, homenajeándolo o pedirle disculpas. Yo les digo eso a veces en bromas, ¿no? Cuando vamos a rendirles homenaje a Ilia, a Don Hipólito. Para mí el radicalismo es algo importante, es un sentimiento, pero más que nada es ideas. Mi nieto se llama Hipólito, por Don Hipólito Yrigoyen. Cuando vamos a rendirle homenaje a Don Hipólito, a Don Arturo Ilia, a Levenson, a los próceres del partido Alem, a Alfonsín, yo les digo siempre un poco en broma y un poco en serio, ¿a qué vinimos? ¿A rendirle un homenaje o a pedirle disculpas? Y algunos me miran como no entendiendo la pregunta. Entonces les aclaro, porque la verdad es que estamos haciendo todo lo contrario de esa persona a la que venimos a homenajear, todo lo contrario a lo que decía esa persona que había que hacer. Entonces yo no sé a veces cuán sinceros son esos homenajes. Doctor, tengo que ser justo porque del otro lado seguramente le estarán contestando los televidentes, bueno, pero quiero que usted lo aclare, se pasó al kirchnerismo. No, de ninguna manera. Más allá que usted dijo, quiero terminar con la grieta y hacer ese aporte para terminar con esta grieta. No, yo sigo siendo radical. Otros habían pasado al kirchnerismo en este partido. Sí, Julio Cobo es el ejemplo más reciente, por ejemplo. Y otros más. Y además le voy a decir una cosa. ¿Acaso usted lo conoce a Horacio Jaunarena, no? Sí, claro. Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa de Duhalde. De Duhalde.
enteré que se pasó al peronismo Horacio Jaunarena? ¿Sabe la cantidad de dirigentes radicales que fueron funcionarios del En gobierno el de gobierno Dualde? de Perón hubo radicales. Bueno, pero no, en el gobierno de Dualde, en el gobierno de Perón hubo funcionarios radicales que se hicieron peronistas. Pero en el gobierno de Dualde hubo radicales que colaboraron con el gobierno de Dualde sin dejar de ser radicales. Horacio Camarena fue ministro de Defensa, Vanosi fue ministro de Justicia y muchos otros. Y sin embargo no decían nada. Y a mí me parece que hicieron muy bien. Y lo criticaban a Alfonsín porque no había cuestionado esas incorporaciones, cuando Alfonsín decía que había que colaborar porque el país estaba en una situación muy difícil. Y eso que Dualde decía, que eso que se decía de Dualde que había contribuido a la desestabilización de la Rúa, cosa que es absolutamente injusta y falsa, absolutamente injusta y falsa, y yo lo sé. Ahora, no sé por qué juzgaban adecuado algunos que Horacio Caunarena, Vanosi y otros funcionarios y otros radicales fueran funcionarios de Dualde y les parece mal que yo acepte frente a un partido que se corrió a la derecha, es decir, que abandonó las ideas de la Unión Cívica Radical, colaborar desde la embajada con un gobierno sin perder mi autonomía, que creo que tiene que aplicar políticas que va a generar muchísima resistencia en la derecha y que necesita ayuda de todos aquellos que coincidan con esas políticas. El partido, en lugar de defender y apoyar esas políticas, conservando su autonomía, se ha dedicado a hacer oposición por derecha. No, eso no es el radicalismo, aunque lo sigan llamando radicalismo, ese no es el radicalismo. Y yo le pido a los afiliados que traten de darse cuenta de que algunos están aprovechándose de nuestra pasión, nuestro amor por el partido, para utilizarlo como una herramienta electoral, pero sin tener la misma pasión ni la misma compromiso con las ideas que tenemos nosotros. Usted lo ha dicho, doctor, y estaba bueno aclararlo, yo lo había escuchado en otras entrevistas. Siguiendo con el radicalismo, usted sabe que, porque ha venido muchas veces a la provincia de Córdoba, de hecho ha estado hace un par de meses, en diciembre, más puntualmente en Villa Giardino, estuvo Sí. visitándolo a Schiaretti también. ¿Por qué cree que el radicalismo, teniendo un protagonismo tan importante en el mapa electoral nacional, sigue sumido en una crisis que hace 20 años que no puede recuperar la provincia? A lo Mire, que le sumamos que terminó perdiendo en la última elección el bastión más importante, que era la capital, ¿no? sí, yo digo, esto pasa en el país, ¿no? Pero digo, mire, en el 2001 hubo un problema muy grave, muy grave. Los argentinos sentían que podía pasar cualquier cosa en el país. Y gobernaba un radical. La responsabilidad de la crisis no era exclusivamente del radicalismo. Tenía que ver con decisiones que se habían tomado antes y que en todo caso el radicalismo no supo desactivar. Bombas que tal vez no supo desactivar. No sé si eran desactivables. Pero lo cierto es que desde la visión de la sociedad, bueno, el radicalismo era culpable de la crisis del 2001. Fíjese lo que pasó. A los 4 años, en la siguiente elección presidencial, todos decían que íbamos a desaparecer, que no existíamos más. Y estuvimos muy cerca. En la siguiente elección presidencial sacamos menos del 2% de los votos. Menos del 2% de los votos. Leopoldo No Moró como candidato. Exacto, pero no por culpa de Leopoldo, sino por esa crisis que se había generado cuando el partido gobernaba. En la segunda elección presidencial no tuvimos candidato. Algunos decían en los diarios, se confirmó el vaticinio, la Unión Cívica Radical dejó de ser un actor nacional. Fuimos detrás de un peronista, les recuerdo, fuimos detrás de un peronista, de Roberto Labaña. Ahora fuimos también detrás de otro peronista, Miguel Pichetto, pero bueno, que había estado un actor principal durante el kirchnerismo. Pero bueno, le digo lo siguiente, en la tercera elección presidencial no solo tuvimos candidato propio, que representó un progreso, porque en la anterior no habíamos tenido, sino que sacamos casi 3 millones de votos, casi el 13% de los votos en las PASO, lo que representó un progreso extraordinario. Y eso no era por la cara bonita del candidato, que era yo, que además, sí, 2011. eso también influía, el aspecto, sino por los programas, porque no eran programas de derecha, porque no corrimos al kirchnerismo desde la derecha. Al contrario, nosotros hicimos un programa bien radical y reclamamos más justicia y más igualdad y mejor distribución del ingreso. Bueno, eso hizo que obtuviéramos 3 millones de votos. En la siguiente elección presidencial volvimos al 2% de los votos. En las pasos siguientes, la del 2015, el radicalismo, la fórmula radical, obtuvo del total de los votos emitidos en las pasos, el 2% de los votos. Se dice fácil, pero hay que perder de una elección a otra 2.100.000 votos. Bueno, así que yo creo que en la medida en que nosotros recuperemos primero nuestra relación con nosotros mismos,
en la medida en que seamos consecuentes con nuestra razón de ser y nuestras ideas, nos vamos a reconciliar con la sociedad también. ¿Y en Ahora, Córdoba en particular? bueno, en Córdoba yo Porque veo, no usted es estoy. un conocedor y está informado de los Sí, comités a sí. nivel nacional, ¿no? Un Pues yo Negri creo que que se termina yendo por otro lado, no orgánicamente, un Mestre que termina sacando menor cantidad de votos que Negri, que era su oponente en las últimas elecciones. sí, bueno, yo creo que es necesario, de nuevo, como a nivel nacional, reflexionar mucho, hacer una gran autocrítica y comprender que las ideas están por encima de los resultados electorales. Si nos toca perder elecciones porque tenemos ideas que en algún momento no son mayoritarias, no las abandonemos. Seamos consecuentes con ellas. Ya la sociedad va a, bueno, a acompañarnos, pero no andemos cambiando de idea de elección en elección, porque eso no es, no habla de la calidad de la política. Y preocupémonos en serio por los programas, por los proyectos, más que por las encuestas, por los resultados electorales, y que nadie se sienta más importante que el partido. Que nadie se sienta más importante que el partido. Porque cuando empiezan a aparecer ese tipo de actitudes es cuando los partidos, sobre todo, si esas cosas sienten los máximos dirigentes, los partidos empiezan a sufrir, ¿no? Seguro. Doctor, ya como para finalizar, le propongo que hagamos un pequeño juego que tiene que ver con un recurso periodístico que usted lo Sí, conoce, que es el ping-pong sí, con respuestas breves y concisas sí, a sobre ver, los distintos protagonistas del escenario sí, sí. político nacional. Mire, yo me anoté algunas acá. Elisa Carrió. Ay, Dios mío, bueno, una persona ética, pero sin sensibilidad social. Alberto Fernández. Un peronista que quiere terminar con la grieta y lograr una Argentina más justa. Cristina Fernández de Kirchner. Una dirigente peronista a la que enfrenté y me ganó por mucho en la elección del 2011. Mauricio Macri. Bueno, el último candidato del radicalismo, aunque parezca mentira. Se acabó la luz, se apagó la luz acá, no. Se me Bueno, apagó la mientras luz, la prende. a ver, Mientras la, ahí está, ahí ahí está. está, ahí está. Sí, sí, sí. Alfredo Cornejo, actual presidente del radicalismo. Que se haga cargo de defender las ideas del partido y de la responsabilidad que tiene un dirigente importante. Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta. Bueno, el próximo candidato del PRO probablemente, aunque no tengo tanta certeza. Mario Negri, que aparece como el presidente de la bancada del Congreso. Que se acuerde y vuelva a ser el radical que era. Y por último, teniendo en cuenta que estuvo no hace mucho en el panel de Juan Schiaretti. Bueno, un gobernador peronista que ¿cuánto lleva ya? 2 mandatos. Tres Más, mandatos 3 no mandatos, consecutivos. no consecutivos. Bueno, un desafío para la Unión Cívica Radical. No hay que hacer antiesquieratismo o antiperonismo, hay que hacer algo mejor que el peronismo para ganar las elecciones. A ver si aprenden los radicales. No tiene reelecciones Schiaretti ahora. ¿Cree que el radicalismo de Ah, Córdoba tiene la oportunidad de recuperar la provincia? sí, si defiende las ideas, si actúa con seriedad, si logra transmitirle a la sociedad que está preocupado no por ganar elecciones, sino por ganar elecciones y desde el poder hacer lo que sea mejor para el bienestar general de Córdoba, estoy seguro que sí. La última, Ricardo Alfonsín. Y bueno, un dirigente o un militante de la Unión Cívica Radical, muy consecuente con las ideas del partido, que no sabe qué va a hacer en el futuro en términos si seguirá compitiendo electoralmente o no. No lo sé, que no lo descarten, que no se queden tan tranquilos. Todo un título que me acaba de tirar. Y la última, sí, ya con esto lo dejo libre, Sí. doctor, y le agradezco por la nota. Es el embajador designado de Argentina Sí. en España. Estamos Económicas, culturales que inspira las que hizo el PRO. Mucho más radical el proyecto, la
propuesta de Frente de Todos que en materia económica y social que la del PRO, mucho más radical. El que diga esto sabe que no dice la verdad. En sí, porque coincido con las ideas. En segundo lugar, porque las ideas que se van a traducir en programas y los programas que hay que aplicar van a generar muchísima resistencia en los sectores más conservadores, más liberales, más de derecha del país. Y entonces necesita colaboración, como siempre decía mi padre. Cuando un gobierno que no sea el nuestro aplica políticas correctas, hay que estar ayudando cuando los que se oponen a esas políticas las quieren hacer fracasar. Y en tercer lugar, porque la Unión Cívica Radical, en lugar de colocarse en esa situación, en la del que colabora, se colocó en la situación de quien se opone desde la derecha a esas políticas. Si hubieran sido ideas distintas, si las propuestas que tuviera el gobierno no fueran muy parecidas a las que creemos los radicales, si el partido hubiera decidido a colaborar, bueno, entonces yo, en cualquiera de los dos casos no hubiera sido necesaria mi colaboración. Creo que lo hice por el país, como hicieron Jaun Arena y otros varios radicales en su momento en el 2001. Seguramente. Doctor Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias y suerte en su nuevo desafío allá en España, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Chao, chao.